Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este nuevo tema. Estamos estudiando acerca de los diezmos. Acerca de los diezmos, queremos saber lo que la Biblia enseña. Si es correcto pagar los diezmos o devolver los diezmos, o es correcto hacerlo o es incorrecto hacerlo. Está vigente hoy en día que la iglesia o que el ser humano tenga que dar la décima parte de sus entradas para Dios, para la iglesia de Dios, para la obra de Dios, o eso fue algo que quedó anulado cuando Cristo vino y lo clavó en la cruz y el diezmo solamente era para los israelitas y no para el ser humano. Ya en el tema anterior estuvimos analizando algunas cosas y ahora vamos a tratar de fijarnos en lo que la Biblia dice con respecto al diezmo, si el diezmo está vigente o no está vigente. La primera mención que hay en la Biblia acerca del diezmo está escrito en el libro del Génesis y está escrito en algo que tiene que ver con Abraham. Abraham se conoce en las escrituras como el amigo de Dios, como el padre de la fe. Era un hombre a quien Dios lo llamó y a quien Dios le dijo, cuando hizo un pacto con él, que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Era el padre de la promesa porque Dios le había dicho que de su simiente vendría la salvación, vendría la liberación de la raza humana. Esto lo he dicho de dos maneras distintas porque quiero que quede bien establecido. En aquel momento, Abraham, aparentemente, de acuerdo con lo que la Biblia dice, era el hombre en la tierra que estaba más cerca de Dios o que Dios estaba utilizando para hacer una obra especial. Dios lo llamó a salir de donde él estaba en una misión especial a otro lugar y tenía Abraham una obra que hacer. No vamos a ahondar mucho en esto porque la parte que quiero tratar es lo que tiene que ver con el diezmo. Porque la primera vez que en la Biblia se habla del diezmo, tiene que ver con Abraham. Dice en Génesis 14, el capítulo 14, leyendo del versículo 17 en adelante, ¿qué fue lo que sucedió con Abraham y con el diezmo? Aquí leo, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, les sirvió pan y vino y bendijo a Abraham. Le dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano. Y Abraham
le dio el diezmo de todo. Así que este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, la Biblia no dice quién era. Era un ser humano, pero Dios no dice su linaje. Dios no dice quién fue el padre de Melquisedec. Dios no habla de la genealogía ni de su parentesco. Y Dios no habla de Melquisedec tampoco de su muerte. Pero sin duda, aunque Abraham era un hombre grande de Dios, Melquisedec era superior, porque el superior bendijo al inferior. Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham reconoció a Melquisedec como superior y también Abraham le dio el diezmo de lo que había recibido o de lo que había tenido o había habido de esa campaña que Abraham tuvo en esa guerra que Abraham tuvo. De la guerra esa no hablo más ahora, no es lo que me interesa, en otro momento hablaré, pero lo que sí es, es el reconocimiento de Abraham, de esta persona que era sacerdote de Dios. En la Biblia se conoce que el sacerdote que tuvo el pueblo de Israel fue Aarón, el hermano de Moisés. Y se reconoce que de la descendencia de Aarón vinieron los demás sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel en su etapa en el desierto y después en el establecimiento de la nación israelita. Pero, ¿qué tiene que ver Melquisedec con las leyes que Moisés escribió por orden de Dios y que guardó en el santuario? Porque la ley de los 10 mandamientos la escribió Dios y se la dio a Moisés. Y al lado de la ley que Dios escribió, que estaba en el arca, Dios le dijo a Moisés que escribiera las leyes que Moisés estaba escribiendo por orden de Dios. Esas leyes tenían distintas formas o distintas funciones, y toda la que tenía que ver como una sombra que señalaba a Cristo como Salvador del mundo y que vendría a dar su vida para Salvador de la humanidad cuando Cristo muere en la cruz, todas estas leyes que apuntaban a Cristo hasta allí llegaban. Y que con estos diezmos que Abraham le dio a Melquisedec, que no tuvieron que ver nada con esas leyes que se establecieron después en el pueblo de Israel. Ahora quiero leer con respecto a esto lo que está escrito en el libro de Hebreos acerca de este evento que sucedió con Abraham y con Melquisedec. Hebreos capítulo 7, y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham cuando volvía de vencer a los reyes que había vencido en la guerra y lo bendijo. A él, Abraham le dio el diezmo de de todo. Su nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz. Ese es el nombre de Melquisedec, lo que significa. Y dice aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días,
ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Porque en Génesis se presenta a Melquisedec como sacerdote y no se dice cuándo nació Melquisedec, no se dice su familia, no se dice nada, no se dice dónde murió o cuándo murió, solamente se presenta como sacerdote de Dios y por eso así permanece como sacerdote, porque cuando Cristo vino, vino como sumo sacerdote, no como Aarón, sino como Melquisedec. Sigo leyendo en la Biblia. Considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Según la ley, los levitas que toman el sacerdocio tienen orden de recibir el diezmo del pueblo, es a saber, de sus hermanos, aunque estos también proceden del estirpe de Abraham. Pero aquel, sin ser de la genealogía de ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía la promesa. Es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. O sea, que Abraham fue bendecido por Melquisedec, que era mayor. Dice en Hebreos 7:8 y leo aquí también, aquí hombres mortales reciben los diezmos, pero allí uno de quien se atestigua que vive, porque no se dice cuándo murió, por eso es que vive. Sigo leyendo. Y por decirlo así, el mismo Leví que recibe los diezmos, pagó el diezmo por medio de Abraham, porque Leví aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esta es la primera mención que hace en la Biblia acerca del diezmo. Pero en la forma en que la Biblia lo presenta, no dice muchas cosas. No dice en qué se usaba el diezmo, no dice quién recogía el diezmo, quién tenía que dar diezmo, pero hay una cosa que sí está bien clara. El diezmo existía, por eso Abraham lo dio. El diezmo debía dársele a alguien que tuviera relación con Dios, que tuviera o representara de alguna manera a Dios. Y Abraham reconocía que así era Melquisedec y se le dio. Tiempo después, en el pueblo de Israel se habló del diezmo, se establecieron leyes, se dieron órdenes que Moisés escribió, que se pusieron al lado de los mandamientos que Dios escribió con su dedo, los 10 mandamientos, pero esto que sucede con Abraham y Melquisedec es antes y no tiene que ver con Leví, sino que como que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y Leví es descendiente de Abraham, en este sentido también Leví le dio los diezmos a Melquisedec porque era representativo. Abraham fue el que lo dio, era el que lo reconoció y así lo presenta la Biblia. Así que el principio de dar los diezmos no fue dado al pueblo de Israel cuando venía por el desierto, no fue dado al pueblo de Israel cuando Dios habló y dijo del diezmo que había que darle a la tribu de Leví, porque esa tribu quedaba como representante de Dios. Para su trabajo era un trabajo en favor de toda la nación
eran los sacerdotes, los levitas, que tenían que ver con todo el aspecto religioso y por eso ellos recibían el diezmo. Pero no se puede mezclar el inicio del diezmo con Abraham y Melquisedec con esto, porque son independientes. Lo otro vino después. Es más, en la Biblia aparece no solamente que Abraham le dio, eh, le dio el diezmo a Melquisedec, sino que Jacob, nieto de Abraham, en una ocasión en que iba huyendo de su casa para casa de los padres de su madre y del hermano de su madre, de su tío, tuvo un sueño y Jacob hizo una promesa. Eso está escrito en Génesis capítulo 28 y 29, está la historia esta. Y Jacob dijo que si Dios estaba con él, que si Dios le bendecía, que si Dios le ayudaba en su retorno, él daría el diezmo de todo a Dios, pero no dice a quién se lo iba a dar, no dice para qué se hacía. Lo que sí se está como una cosa cierta y fidedigna, que el diezmo existía, porque si no, Jacob no hubiera dicho que iba a dar el diezmo a Dios. Y si Abraham le dio el diezmo a Dios y tuvo a Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob da esta promesa y devuelve el diezmo a Dios, esto es una demostración bíblica que el diezmo existía y que tenía que ver con un principio de la adoración del ser humano con Dios, de un reconocimiento del ser humano, que lo que tenía provenía de Dios y que Dios es el dueño de todas las cosas. Estos principios del diezmo no son establecidos en la nación israelita, sino que existía desde antes. La Biblia no dice desde cuándo, pero ya existían porque este relato de Abraham y de Jacob lo confirma y la Biblia lo dice. Pero está junto con este principio. El ser humano reconoce que el diezmo le pertenece a Dios porque Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Y el ser humano en este tiempo reconoció en Abraham y en Jacob que ellos devolvían el diezmo a Dios en reconocimiento que todo el mundo, que todo proviene de Dios y todo pertenece a Dios. Y el hombre recibe sus bendiciones de Dios. Así es que el diezmo se menciona en la Biblia en sus principios, en su origen en la Biblia también y en el pueblo de Dios. No hace otra explicación. No dice si se recogía aquí o allá, pero sí se establece y por eso sabemos que el diezmo es antes de que la nación israelita existiera, porque todavía Abraham no tenía hijos cuando él le devolvió el diezmo a Melquisedec. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que es útil e interesante, compártelo con otros. En nuestro próximo tema seguiremos hablando del diezmo.